Dice la Biblia: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándolo o defendiéndolo su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Diga gloria a Dios. Salude al que está al lado, siéntese y vamos a oír la palabra del Señor. Vamos a estar trabajando esta noche sobre algunos aspectos que ya hemos venido analizando. Gloria a Dios. El último martes que estuvimos trabajando, creo que analizamos el versículo 11, en donde dejamos claro que en el juicio de Dios no hay acepción de personas, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? ¿Sí quedamos en el 11 o en el 12? ¿Dónde quedamos? En el 11. Dijimos que el principio número 8 del juicio de Dios, que estamos hablando, en realidad estamos hablando del trono blanco. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 20, desde el 11 en adelante. Ahí realmente es donde estamos ubicados en la profecía escatológica. Gloria a Dios. Así que pudiéramos plenamente decir que Pablo en el capítulo 2 a los romanos está dando una disertación de escatología, de cómo sería el método, el mecanismo del juicio de Dios. Amén. Entendiendo que se había dicho también que está establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. A ese mismo día es que Pablo está haciendo referencia en todo el capítulo 2. Ok, entonces dijimos que los juicios de Dios tienen unos principios, ¿verdad? Vamos en el principio número 8. ¿Alguien me puede acordar o se acuerda de los otros 7 principios? Ajá. Sí, también. Ok, ese también es. Sí. ¿Ese cuál es? Ok. El 2. ¿El 2 cuál es? Ajá. ¿El juicio de Dios es? ¿Seguros? ¿Y el 3? El juicio de Dios es inevitable. Es inevitable. ¿El 4? No debería alejarse. El hombre no debería alejarse de Dios. El hombre no debería alejarse de Dios y de esa manera evita el juicio de Dios. El 5. Habrá un día de juicio final para los impíos. Un día del que estamos hablando, ¿cierto? En un día Dios juzgará al mundo con justicia. El 6. El juicio de Dios es perfectamente justo. El juicio de Dios es perfectamente justo. El 7. Dios le da a cada uno su merecido. Al que hace mal, pues le paga según sus obras, y al que hace bien le paga según sus obras. Y el 8, entonces en el juicio de Dios Dios no hará acepción de personas. Verso 11, porque no hay acepción de persona para con Dios. Ahora, entiéndase que cuando Pablo está hablando en este término, se está refiriendo únicamente a los pueblos específicos, que es los que hemos venido tratando en todo el capítulo 2. Acuérdense que comenzamos hablando
del hombre moral y el hombre religioso. ¿Se acuerdan? Entonces, estamos hablando de judíos y de gentiles. Entonces, Dios no va a hacer acepción de persona en su juicio. No porque sean judíos van a tener un trato diferente, o no porque sean gentiles van a tener un trato diferente. En el juicio de Dios habrá justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Entonces, esta es la premisa, una de las premisas fundamentales en toda la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Cuál es? Si Dios no hace acepción de personas, entonces ya no hay diferencia entre judíos y gentiles en cuanto a su acceso a la salvación. O sea que el mismo método con que se salvan los judíos es el mismo método con que se tienen que salvar los gentiles. Mencionando los judíos primeramente por haber ellos ingresado como en el plan de Dios inicialmente, pero en realidad estamos nosotros ahora primero que ellos. Acuérdense, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una alabanza para el Señor. Principio número 9. No hay preferencias con Dios. Dios no tiene gente preferida. ¿Aló? Claro, estoy hablando del juicio. Y obviamente que los hijos no van a estar en el juicio. Porque si lo dejamos así tácitamente, entonces no estaríamos diciendo la verdad, porque obviamente que nosotros sí somos preferidos de Dios. ¿Está claro eso? Pero como estamos hablando del juicio, en el juicio Dios no tiene preferencias. ¿Aló? O sea, no va a haber un trato para los ricos, un trato para los pobres, un trato para estrato es, no. El juicio de Dios cortará por igual. No hay preferencia en el juicio de Dios. Ahora sí, entonces nos ubicamos en el verso 12, habiendo hecho este enganche. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Estamos hablando de la ley de Moisés. Amén. A esa ley es que Pablo se está refiriendo. Entonces, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también van a perecer. O sea, no es el conocimiento de la ley el que salva a la gente, sino que es el hacer, el obedecer los mandamientos de Dios. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley entonces van a ser juzgados. Gloria a Dios. Pablo entonces aquí continúa el pensamiento del verso 11. Dios es parcial. No, Dios no es parcial, no se parcializa en el juicio. Dios no favorece a los judíos por ser judíos o por ser su pueblo escogido por sobre los gentiles. No los va a poner por encima, diciendo, a esto los voy a juzgar de esta manera y a estos de esta no. El juicio de Dios será igual para los unos y los otros. ¿Estamos claros en eso? Repito, entiéndase que estamos hablando del juicio. Gloria a Dios. Los que están sin ley, según Romanos 2:14, son los gentiles. A ellos no se les dio la ley de Moisés. Ellos son los que están sin ley. Y los que tienen la ley, según Romanos 2:17 al 20, son los judíos. Pero a los unos y los otros el juicio los va a cobijar por igual. Amén. Acuérdense que comenzamos diciendo, porque a el hombre Dios en el huerto del Edén, Dios le puso la ley en el corazón del hombre. Entonces, por eso no va a ser juzgado de una manera diferente, sino que Dios escribió la ley en el corazón del ser humano para que el hombre pudiera hacer lo bueno o lo malo. Por eso Dios
le dijo: pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la salvación o la condenación, escoja. Usted tiene capacidad de escoger. Amén. Ya el hombre entonces seleccionó. Dios nunca dio la ley a otras naciones como a Egipto, como a Siria. Dios no le dio la ley a ellas. Por eso nosotros no guardamos el sábado y comemos marrano y tomamos tinto, porque la ley no fue para los gentiles sino para los judíos. ¿Está conmigo? Esa ley ceremonial no fue para nosotros. La otra ley es universal, ya la vamos a ver. La ley fue dada exclusivamente ¿a quién? A la nación de Israel. Ahí tenemos suficientes versículos en donde aclara que la ley era exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. El punto de discusión de Pablo entonces es: la ignorancia de la ley no salva al gentil. Amén. Pero la posesión de la ley tampoco salva al judío. O sea, no es tenerla en donde está la discusión, sino el asunto era que había que obedecerla. Y claro que esto va para nosotros también, porque nosotros ahora no tenemos la ley, pero tenemos la verdad, el evangelio, la revelación. Entonces uno no se salva por ser pentecostal. ¿Buenas? Uno no se salva por ser pentecostal. Uno no se salva por estar en la iglesia, por hacer culto, por dar palmas, por dar ofrenda, por dar diezmos. Uno no se salva por eso. Eso apenas es un ceremonial. Hay algo que es todavía mucho más profundo que eso. ¿Está conmigo? Y aquí nos vamos a tener que sincerar y pellizcarnos un poquito, porque nos va a abordar la palabra fuerte de aquí en adelante. Entonces, lo que Pablo está discutiendo es: la ignorancia de la ley no hace inocente al gentil, pero la posesión de la ley no hace salvo al judío. ¿Aló? Entonces miren el chicharrón que estamos. Gloria a Dios, porque la ley había que cumplirla, había que obedecerla. Principio número 10 del juicio de Dios: el juicio se hará, escuchen, de acuerdo a como Dios se ha revelado a los hombres. Aló, escucho eso. El juicio de Dios se hará de acuerdo a como Dios se ha mostrado, se ha revelado, se ha dado a conocer a los hombres. Y acuérdense que por allá hace un rato entendimos que Dios se reveló de diferentes maneras. Amén. Dios se dejó ver desde el principio. Uno de los versículos que citamos fue el salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la revelación a través de la creación. Dios ahí se dio a conocer. Así que Dios al ser humano se ha dado a conocer de diferentes maneras. El apóstol escritor a los Hebreos, en el capítulo 1, el verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días se nos ha dado a conocer, o se nos ha revelado, o nos ha hablado por el Hijo. Entonces ese es otro tiempo de Dios, otra forma de Dios revelarse. Diga gloria a Dios. Así que Dios tiene suficientes argumentos para aplicar un juicio justo. Ninguno tendrá excusa delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Incluidos nosotros. La palabra dice: a quien se le haya dado mucho, pues entonces mucho se le va a demandar. Así mismo va a ser el juicio. Escuche esto: entre más usted reciba de Dios, más se le va a demandar. Pobrecitos los que ya recibieron el Espíritu Santo y se van a condenar. Hola.
usted diga, ¿y luego uno recibiendo el Espíritu Santo se condena? Claro. Por allá, bien atrás, hace rato, hicimos una pregunta: ¿se puede uno caer de la gracia? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijimos? Que sí, que uno se puede caer de la gracia. Sí, ese sería un desgraciado. Vale. Ahora, es que no me queda claro esa expresión de hace un momento: la ignorancia de la ley no salvará al gentil. Esa palabra salvará habla en futuro. Y yo que tengo que ver con o sea, mi salvación, que tiene que ver con la ley. No entiendo esa expresión. Dice, la ignorancia de la ley no salvará en futuro al gentil. Sí. Yo no me salvo por la ley, excepto los 4 puntos del principio de la ley. Ok. No, usted tiene razón, pero igual está perdido. Así que le toca no ser lo que usted dijo hace un rato. Entonces, ponle cuidado. Es que cuando ya estamos en el Nuevo Testamento, toda la ley convergió en Cristo. ¿Aló? El fin de la ley es Cristo. Y él dijo: yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplir. Ahora en Cristo está el verdadero día de reposo, y nosotros hemos descansado de nuestras obras en Cristo. En Cristo está el sumo sacerdote y todos los sacrificios con él, y nosotros estamos en Cristo, que es el sumo sacerdote. En Cristo está el verdadero templo. O sea que toda la ley se resume en Cristo. Así que quien cree en Jesús, por eso los contemporáneos de Jesús le preguntaron: díganos, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor le dijo: toda la ley en este mandamiento se resume. ¿Aló? ¿En cuál? En amarás a Dios, ¿cómo? Sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces la ley no ha desaparecido. O sea, la ley no se acabó. La ley está en Cristo. Acuérdense que el domingo, ¿se fue el domingo? O el martes, bueno, algún día. Es que uno ya está, pues no quisiera acordar de todo también, son muy ilusos. Dijimos que el Señor hizo la transición en Juan capítulo 4. Sí, el domingo por la mañana. Que estaba así como perdido, porque el domingo no estuve en escuela dominical, yo me descabellé el domingo, entonces no me daban las cuentas. Pero fue el domingo en Bogamar Adentro que dijimos que cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. Ustedes adoran de una manera, pero llegará la hora. Amén. Y ahora es en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces todo se resume en ¿quién? En Cristo. Él es la línea de transición entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, claro, nosotros ahora no tenemos la ley ceremonial. ¿Cuál es la ley ceremonial? La de las ofrendas, la de las víctimas, la de los holocaustos, la de los sacrificios. Toda esa ley cultural nosotros no la tenemos. Pero Éxodo capítulo 20 está vivito. ¿Aló? ¿Estamos? Entonces, Éxodo capítulo 20 está vivito y tenemos que cumplirlo. Porque si no, entonces adulteremos, robemos, codiciemos, mintamos. ¿Sí ve? Entonces, no se acabó la ley. Por eso Pablo dice: no son los dueños de la ley o los conocedores de la ley los salvos, ni tampoco son los que ignoran la ley
los que tienen justificación, sino que los unos y los otros tienen que saber y conocer la ley de Dios, pero no solamente conocerla y saberla, sino cumplirla. ¿Aló? Vamos hasta ahí. Entonces el Evangelio no hace abolición de la ley, la cumple. ¿Está conmigo? Vamos a verlo, ahorita más adelantico lo vamos a ver. Verso 13. Porque no son los oidores, escuche esto, de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Entonces miren que ahí está hablando de la gente que se va a justificar y a salvar delante de Dios. Ahí desapareció la palabra gentil y judío y ahora aparece una palabra hacedor. Amén. Porque no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, o sea, los que cumplen la ley de Dios conforme está escrito. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando quiénes no van a comparecer ante el juicio. ¿Ok? ¿Quiénes? Los hacedores de la ley. Vamos pues. No es suficiente tener la ley. No es suficiente escucharla solamente. Una persona que tiene que guardar, la tiene que obedecer, tiene que ser un cumplidor de la ley. El argumento de Pablo es muy simple. Los judíos tenían la ley, ellos la poseían, ellos la escucharon, pero ellos no la cumplieron. Por eso es que tienen chicharrón con Dios, y por eso a los judíos que se quieran salvar les toca en la gran tribulación pasarla muy maluco, porque ellos tienen que aceptar a Jesucristo y su evangelio en plena tribulación, cuando se ha dictaminado que va a haber una única religión y que se va a adorar a un único Señor, y ellos aparecen que entonces decidieron en la gran tribulación creer en Jesucristo, y por eso la van a tener amarga. Porque el que se quiera salvar se tiene que salvar a través de ¿quién? De Jesucristo, porque en él está resumida la ley. Vamos bien hasta ahí. Verso 14. Porque cuando los gentiles, escuchen, que no tienen ley, ¿cuál ley? La yayá del Sinaí, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, sus actos buenos o malos son los que van a ser juzgados posteriormente en el día del juicio. Amén. En el día del juicio. Gloria a Dios. Los gentiles no tienen ley escrita de Dios, o sea, no hay unas tablas de la ley. Ellos no tienen la ley de Moisés, pero de acuerdo con los versículos que estamos leyendo, ellos tienen la ley de Dios. ¿En dónde? En sus corazones, escrita en la tabla de su corazón. O sea que a los gentiles Dios no les dio una promulgación de la ley en un determinado lugar o en un determinado monte, sino que se las escribió directamente en el corazón. ¿Aló? Por eso ni los unos ni los otros están excusados delante de Dios, sino que todos tienen de conocimiento de Dios. ¿Vamos ahí? Vean los 10 mandamientos antes de Génesis. Eso lo vimos también hace rato, pero tenemos que traerlo a memoria para que entendamos lo que Pablo está diciendo. Aquí están los 10 mandamientos y ya los guardaba la gente antes de Éxodo capítulo 20. Ustedes recuerdan que la ley vino hasta Éxodo capítulo 20. Miren los mandamientos antes de Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos, Génesis 35, 2 al 4. No adorarás imágenes, Génesis 31, 19 al 34. Honrarás a Dios, Éxodo 5, 2. Guardarás el sábado, Génesis 2, 1 al 3. Honrar a los padres y a la madre, Génesis 37, 28 al 35. Mandamiento número
número 6, no matarás, Génesis 4:8. No cometerás adulterio, mandamiento número 7, Génesis 39, 7 al 9. No hurtarás, mandamiento número 8, Génesis 27, 35 al 36. No dirás falsos testimonios, mandamiento número 9, Génesis 27 al 24. Y mandamiento número 10, no codiciarás, Génesis 3, 6. ¿Aló? O sea, la ley ya estaba ahí. Amén. La ley ya estaba ahí. El hombre ya la conocía y ya la practicaba. Pero Dios quiso escribírsela, Dios quiso promulgarla y hacerla un edicto. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. A los demás, a las demás naciones, se las dejó en su conciencia y se las dejó en su corazón. A los judíos les dijo: ustedes se van a regir por esta ley. ¿Estamos? Y aparte pues de los 10 mandamientos, de las tablas, porque en las tablas solo estaban los 10 mandamientos. Después vinieron otras leyes, las leyes civiles, las leyes morales y las leyes ceremoniales o cultuales, las leyes levíticas, que eran las que regían el culto, que fueron dadas después del monte de Sinaí. Vamos a mirar hasta ahí. Ok, verso 15. Mostrando, oigan, mostrando lo que ya vimos, el Señor dice, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. Ok, yo quise entonces hacer qué diferencia hay entre conciencia y razón. Vamos a ver. Entonces, la conciencia tiene que ver con las sensaciones, los pensamientos, los sentimientos que se experimentan en un momento determinado en un ser, en una persona. Ok, eso es la conciencia. Y la razón o el razonamiento el razonamiento utiliza operación cognitivas, donde organiza y reelabora, establece relaciones entre los datos que posee y así llega entonces a tomar una conclusión. Ok, entonces ¿qué va a hacer la conciencia? La conciencia le va a decir a los unos y a los otros. Entonces, a uno le va a decir, cuando el hombre hace el mal, su conciencia lo condena y le dice: eres culpable. Por lo tanto, acusándolos, dice Pablo, tú eres culpable, lo que has hecho está mal, le dice su conciencia. Hermano, no hay una sola conciencia que sea capaz de decirle al hombre que hizo mal, que hizo bien. ¿Aló? No existe esa conciencia. La conciencia es el juez del hombre. Entonces no hay una conciencia que, habiendo hecho el hombre, teniendo un acto malo, la conciencia le diga: no, es que eso está bien. No la hay, no existe, porque la conciencia es la que o acusa o defiende al ser humano. Miremos entonces qué más dice la conciencia. La conciencia le dice al que actúa bien: cuando el hombre hace bien, su conciencia aplaude y aprueba. ¿Cuándo usted sabe que está haciendo las cosas bien? Cuando su conciencia no le dice nada. Amén. Usted hizo, usted llevó, usted dijo, usted compró y su conciencia no le dice nada. Entonces la conciencia le está diciendo que está bien, lo está defendiendo, y entonces le dice: tú no eres culpable, lo hiciste, lo que hiciste está bien, y por eso duerme tranquilo. ¿Aló? Amén. Mire cómo es Dios de inteligente, ¿no le parece a ustedes? O sea, que Dios ya tiene una ayuda tremenda ahí, porque ni siquiera es Dios el que va a decir: es que usted hizo esto, usted hizo esto, usted hizo esto. No, Dios le va a prender la película a su conciencia, y la conciencia le va a decir: hijo, nada que hacer. Señor. Hermano Rodríguez, cuando la conciencia está cauterizada,
Esa conciencia cauterizada no es para no dejar de decirle a usted que lo hizo mal o que lo hizo bien, sino que cada vez usted es un pecador más empedernido, ¿ya? Porque aunque la conciencia lo acuse, usted no quiere mejorar, ¿ya? Entonces ya usted pierde total el temor a Dios, ¿ya? Entonces cada vez usted empeora en su maldad, en su pecado, y cada vez su pecado es más atroz, no porque la conciencia no le esté diciendo que esté mal, sino porque ya usted perdió toda conexión con su Creador. Hermana Leida. Hermano, en Isaías 5:20, donde están los ayes, que dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esos otros ayes que hay allí, donde la gente cambia lo bueno por lo malo, y como si cambiaran lo de la conciencia. Es que nosotros los seres humanos tenemos ese problema. Nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos. Lo dijo Pablo posteriormente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Entonces cuando el hombre va entrando en el estado que dice el hermano Jesús, entonces el hombre quiere creer y quiere hacerse creer él mismo que está haciendo bien. Por eso usted ve que ahora las inmoralidades y en cómo está cayendo la sociedad, la gente lo está justificando. Hoy ser lesbiana o homosexual es un asunto de honra. Pues para la prueba que aquí en nuestra capital de la República de Colombia, los que mejores están económicamente por el gobierno distrital son el grupo LGTBI, bueno, esta cosa larga. Amén. Ellos son los que mejor presupuesto tienen del gobierno distrital. ¿Ya? Entonces, el hombre, refiriéndose al profeta, el profeta lo que está diciendo es: no traten de engañarse. O sea, por más que ustedes quieran decir que lo que están haciendo es bueno, va a llegar un momento en que la conciencia se revienta. O sea, la conciencia no puede, aunque ustedes quieran engañarla, la conciencia tarde que temprano les va a decir a ustedes la verdad. Amén. Entonces, ahí está el ay vivito, porque el ay no se les va a cumplir ahorita, pero va a llegar un momento en que la conciencia les va a decir: yo les dije, pero como ustedes quisieron fue engañarse. ¿Estamos? Ok, entonces miren cómo la conciencia está funcionando. Hoy funciona así. Hoy la conciencia le dice al que lo hace bien, le dice: lo hiciste bien, lo felicito. Pero al que lo hace mal, le dice: lo hiciste mal, arrepiéntete. Pero el hombre quiere tapar su pecado con otras cosas, y entonces él cree que, además, porque nosotros los colombianos somos así, a nosotros nos traen de más de 500 años de religión y nos enseñaron a tapar pecados con otras cosas que dicen que tapa pecados y que perdona pecados. Entonces el hombre ha ido tratando como de hacerle ese limbo a la conciencia, y entonces el cura le dice: sí, está bien, te robaste el gallo, pero canta 100 Padres Nuestros y ya listo. Entonces el Señor ese cree que sí, que cantando 100 Padres Nuestros se le limpia la conciencia, y él vaya a hacer los 100 Padres Nuestros y dice: ya, gracias a Dios, está bien, pero ahí está el gallo robado. Amén. Señor. No, lo digo, en el Edén había inocencia o había conciencia. Las dos. Las dos. Sí. Claro, porque ellos pecan. La primera dispensación se llama inocencia, ¿ya? Porque no había pecado. No había pecado. Cuando pecan, entonces ahora tienen conciencia. ¿Conciencia de qué? De que hay una cosa buena y hay una cosa mala. Estaba el mandamiento también. Claro. ¿Ya? Entonces, la primera etapa fue la inocencia. Solo sabían hacer lo bueno, porque no habían pecado. Pero una vez que pecan, están entonces las dos vertientes o los dos caminos. ¿Vamos ya ahí? Vale. Verso 11, no, principio número 11. Nada, diga conmigo, nada está escondido o guardado en secreto ante el juez. ¡Wow!
Nada. La gente cree que tiene secretos. Y para ellos, los tiene. Ustedes se han dado cuenta en estos últimos 5 meses cómo la fiscalía ha destapado ollas podridas por todas partes. Ya no falta y no que caiga la mamá del fiscal. Sí, es aterrador, o sea, es aterrador cómo se han destapado. La gente cree que tiene secretos, pero va a llegar un día en que Dios va a destapar la olla de todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 16. En el día, escuche, téngale miedo a ese día. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, diga conmigo, los secretos de los hombres. Y mire con qué mecanismo, conforme a mi evangelio. Bueno, este evangelio le saca lo más escondido al ser humano, y gracias a Dios por eso. Por eso Pablo pudo decir, una vez que nosotros estamos en Cristo y estamos en el evangelio, él pudo salir a decir en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque él sacó todos los secretos nuestros y los puso en evidencia delante de Dios. Y hecho ese juicio, entonces ya en el 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso es porque él perdonó desde el pecado más chiquito, que no hay pecado chiquito, hasta el más negro de nosotros. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Pero sí hay gente afuera y aquí que tiene secretos. Aló. Ojalá no nos agarre ese día. Hechos capítulo 17, el verso 31 dice, por cuanto ha establecido un día. ¿Cuándo? Un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, otra vez Jesucristo. Jesucristo juzgará los secretos de los hombres. Vamos a verlo. Hebreos 4:12, Mateo 10:26, Apocalipsis 20 dice, leemos que los libros serán abiertos y que todos los secretos serán revelados. Dios guarda, escuche, Dios guarda un fiel registro de todo lo que hemos pensado, dicho y hecho. ¿Aló? Nuestro Dios es tremendamente grande, ¿sí? Dios guarda un fiel registro de todo lo que hemos pensado, dicho y hecho. No solamente de lo que hicimos, incluso de lo que pensamos. Gloria a Dios. Con Dios las cosas son serias, señores. ¿Cuántos dicen amén? Ok, verso 12. Principio 12. Jesucristo será el juez supremo ante quien comparecerá. ¿Quién? Todos los, desde Caín para adelante, van a comparecer delante del juez de toda la tierra. Dígale amén a eso. ¿Está conmigo? Repito, los salvos no. Pero si tú te quedas de los salvos, vaya aprendiendo cómo lo van a juzgar. ¿Aló? Para que te libres de esto que estamos hablando desde el verso, o más bien todo el capítulo 2, tienes que irte con Cristo en el levantamiento de la iglesia. Si te quedas, el juicio será igual. Ahí no es cuento que, pero Señor, yo estuve 30 años en la iglesia. Sí, pero amén. El juicio será igualitico. Te quedaste. Señora. Hermano,
No, no, es por decirlo de alguna manera. Todos. Pero claro, yo digo Caín porque estoy hablando del primer malo. ¿Ya? Del primer malo, porque Caín sabemos por palabra de Dios que le tocó la paila mocha. Adán y Eva, Dios los redimió. Pecaron, pero Dios los redimió. Entonces, por eso tomo referencia a Caín como el primero que está en la lista de los condenados. ¿Está conmigo? Pero me vine a la última. Si usted el día que suene la trompeta final, si yo el día que la trompeta final suene, no me levanto a manera de procesión a chorro, me tocó igual. Y no hay nada que hacer. ¿Aló? Hermano, esto no es un juego. Esto es serio. Y que no nos pase lo que les pasó a los judíos, que los judíos creyeron que teniendo la ley y cargándola del bolsillo y poniéndose en la frente en la filacteria, que entonces ya eran salvos. No, señor, no es así. Uno no se salva cargando la Biblia debajo del brazo. No son los oidores, sino los hacedores. Diga gloria a Dios. Entonces, principio número 12: Jesucristo será el juez supremo ante quien, ¿qué? Comparecerán, ¿quiénes? Todos los hombres. Todos. Ok. Por Jesucristo, dice Pablo, ya lo leímos en el verso anterior. Por Jesucristo, el juez de todos los hombres no será otro sino ¿quién? Jesucristo mismo. En Juan capítulo 5, verso 22 al 27, allí está establecido que el juicio lo va a hacer ¿quién? Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo fue el que vivió el juicio del pecado en la cruz del Calvario. Amén. Y habiendo él sufrido ese dolor para que usted y yo nos salváramos. ¿Aló? Habiendo él sufrido el dolor para que usted y yo nos salváramos, es él el que va a ejecutar el juicio, porque es él el que va a poder decir: ¿y acaso yo no morí por ustedes en la cruz del Calvario? ¿Aló? Yo me entregué para que ustedes se salvaran, pero como no creyeron, el que creyere y fuere bautizado. Amén. Por eso el juicio va a ser mucho más pálido y mucho más severo, porque es el que sufrió el juicio el que va a ejecutar el juicio. Gloria a Dios. Señor. Un cristiano, digamos lo que usted nos explicó la vez pasada, pues todos pecamos, todos los días. ¿Sí? Y Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, le está diciendo a Dios mentiras. Ya pecó, automáticamente. Pero esa parte que dice, pero si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia. Eso haría que esos pecados no nos haga partícipe de ese grupo. O sea, cuando yo confieso ese pecado, puede ser el más pequeño, el que sea. No es pequeño, no es. Bueno, es una expresión. Una mentira piadosa. Una mentira piadosa. Esa sangre que nos limpia de todo pecado, o sea, esos pecados no saldrían allá. No. Ya eso. No, porque precisamente eso es lo que Dios quiere que el hombre haga válido. O sea, que la sangre de Jesucristo está vigente hasta que se salve el último que se tiene que salvar. ¿Ya? O sea, todavía hoy la sangre de Jesucristo perdona pecados. Se los perdona al que apenas viene, pero se los perdona al que está aquí adentro. Todavía hoy. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el día de la gracia. Amén. Y la sangre de Jesucristo está tan real hoy como el día del Calvario. Amén. Hay igual. Entonces, el cristiano que peca de una u otra manera se cubre con la sangre de Jesucristo. O sea, ya no tiene que matar el cordero ni el palomino, porque el sacrificio fue hecho una vez por todas, dice Hebreos. Lo leímos el domingo, una vez por todas. Por eso el velo se rasgó
Amén. Para que entonces ya no tuviésemos que hacer otro sacrificio, sino que entrando al lugar santísimo seamos cubiertos por esa gracia. Gloria a Dios. Entonces, claro, el ser humano mientras esté aquí en la tierra ofenderá a Dios todos los días. Todos los días. Y yo les decía, el domingo les decía, y esta semana predicaba en la iglesia, les decía, usted se puede poner en los oídos cera, taparse los oídos de tal manera que no le entre ni el mínimo ruido, y ponerse una venda en los ojos de tal manera que no vea la más mínima luz, irse para el centro de Bogotá y llega untado de pecado. Porque el pecado está espeso en la calle, hermano. Por donde usted se mueve, la maldad está espesa. Así que por eso es necesario, y ahí a lo que Salomón está preguntando es importante ponerle cuidado, porque a veces no es que usted sea un empedernido pecador. Lo que pasa es que el pecado está tan abundante y tan espeso en las calles que aunque usted vaya sordo y ciego, llega untado de pecado. Por eso es muy bueno que cada noche usted se postre delante de Dios y le diga: Señor, otra vez regálame tu misericordia, purifícame con tu sangre, lávame y seré más limpio que la nieve, hazme oír gozo y alegría, para que cuando despierte, escuche eso que David hacía, ese ejercicio que David hacía, aunque él no estaba esperando la venida del Señor Jesucristo, nos la graficó a nosotros de una manera extraordinaria, porque él dice: para que cuando despierte a su semejanza. Aplicado eso a nuestra época es que usted se acuesta y no sabe si amanece aquí o en el cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Usted se acuesta y no sabe dónde va a amanecer. Pero no cometa la torpeza de quedarse viendo televisión hasta las 2 de la mañana y te dormiste, que el televisor no se apagó y tú no alcanzaste a decirle: Señor, los pecados cometidos hoy, por favor, bórramelos. No hay sea que la trompeta suene y no la escuche. Si tú te purificas cada noche, habrás dejado tu oído dócil. Aló. Habrás dejado tu oído dócil esa noche, para que si la trompeta final suena a las 3 de la mañana, cuando usted está en lo profundo del sueño, pueda volar a la patria celestial. Para que cuando despierte a su semejanza. Aleluya, diga gloria a Dios. Aleluya. Por eso entonces no se acostumbre al diario vivir, hermano. Jesucristo es santo, Dios es santo. Y hermano, necesitamos santificarnos a cada instante, en cada momento, porque el problema es que puede que Él no venga esta noche, pero puede que venga en los 30 segundos siguientes. Por eso hay que dejar que la sangre de Jesucristo nos esté rociando cada vez. Es más, yo le diría: no espere hasta por la noche. Si usted siente que la acaba de embarrar, diga: Señor, cúbreme con tu sangre, por favor. Y vaya haciéndole revisión a cada pecado. No acumule montones de pecados, porque seguramente te vas a conformar y te vas a volver un pecador, y ya entonces pierdes el temor, y empezaste por cosas pequeñas y estás acumulando y acumulando, y ya no oras ni pides perdón, y entonces estás en la iglesia pero eres tan pecador como uno de afuera. Y entonces lo terrible es que el Señor viene y nos quedamos como cualquiera. Y ahí es donde la Biblia dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor. No, Rodrigo, la Biblia dice que Dios nos ha hecho un poco menor que los ángeles. ¿Sí? Sí. Hablando del hombre. Dice más adelante Pablo que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Sí. ¿Sobre qué cosa vamos a juzgar a los ángeles? ¿Por qué argumento? Pero no a los ángeles que están hoy en el cielo, sino a los caídos. A esos los vamos a juzgar. Entonces, en ese orden, aunque somos
menores en dignidad que los ángeles. En cuanto a los demonios, estamos por arriba en rango espiritual. Porque cuando usted va a juzgar a los ángeles, hermano Severino, ya ha ido al cielo y ha vuelto, así que usted tiene una dignidad arriba de cualquier ser espiritual. Entonces, los ángeles que van a ser juzgados por nosotros son los demonios, los ángeles caídos. A eso es que vamos a hacerles juicio. ¿Ok? Y por eso hay la dignidad, porque usted ya ha ido al cielo y al haber ido al cielo ha alcanzado esa plenitud espiritual igual a la de Cristo. Gloria a Dios. Vámonos de aquí. Secretos. Lo que los hombres creen que es un secreto. O sea, el hombre cree que nadie sabe. Hola. El hombre se acostumbró a esconderse y a pecar. Y eso aplica en mayor proporción al cristiano. El cristiano se acostumbró a esconderse, a pecar. Y el hombre cree que tiene un secreto. Lo tienes para conmigo, pero para con él. Para con él. Todas las cosas están desnudas ante su presencia. Más bien dice, delante de aquel que tenemos que dar cuenta. O sea, ante Dios no hay secreto. Diga conmigo, Él lo sabe todo. Todo. Pues sabe tanto que sabe lo que usted va a pensar dentro de una hora. Hermano, eso es contundente. Lo que usted apenas va a pensar dentro de una hora, lo que usted va a pensar mañana, ya Dios lo sabe. Así que no sea iluso. Con Dios no existen los secretos. Él lo sabe todo. Por eso Él dijo que nosotros tendremos que andar en luz. Amén. Porque andar en luz, esa luz no se está refiriendo a una bombilla que alumbra, se está refiriendo a conocimiento. ¿Qué es luz en este asunto? Es que yo sé que Dios está en todas partes y que me ve y me oye. Entonces usted, por más que se esconda a pecar, ahí está Él. Usted sabe que Dios lo llena absolutamente todo. Entonces no sea iluso, no se esconda a pecar, porque Dios te está viendo. Y lo que es peor, lo está anotando. ¿Aló? Entonces lo mejor es que hables con Él de una vez. Señor, yo tengo un poco de guardado ahí, ayúdame. Señor. Dice el Señor en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Perfecto, excelente. Entonces Dios lo conoce todo. Vuelvo y repito, lo conoce antes de que usted lo piense. Antes de que usted lo piense, Dios lo conoce. Amén. Por eso es mejor que le digamos: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto
dice Pablo de mí. Pablo usa un término de posesivo o de posesión, porque obviamente Pablo está asumiendo la responsabilidad de la que se le encomendó como ministro, como apóstol a los gentiles. Por eso pareciera que Pablo estuviera hablando de un evangelio de él, pero él está hablando del evangelio de la justicia de Dios. Entonces, el Salmo 89:14 habla que el juicio de Dios, dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Entonces, estos ingredientes son los que va a tener el juicio de Dios. Justicia y juicio, misericordia y verdad. O sea, Dios no va a juzgar porque le dijeron: venga María, es que a mí me dijeron. No, va a juzgar según verdad. ¿Y dónde está la verdad? En su conciencia. ¿Aló? Téngalo por seguro que si su conciencia lo defiende el día del juicio, usted va para el cielo. Amén. Porque la verdad la tiene su conciencia. No es mi compadre, no es mi comadre, no es el diácono, no es el líder, no es mi marido, no es mi esposa. Es su conciencia. Gloria a Dios. Y hermano, yo alabo a Dios porque definitivamente Dios es extraordinario. Sería muy cruel que alguien terminara condenado a manera de falso positivo. ¿Sí o no? Imaginen uno eternamente en el infierno porque otro lo suplantó. Muy bien para arriba, ¿sí o no? Con Dios no va a pasar eso. No va a haber ni siquiera uno así. Diga gloria a Dios. Conforme a mi evangelio, dice Pablo, el evangelio que predica Pablo incluía, escuchen que aquí es importante para los predicadores, el evangelio que Pablo predicaba incluía el juicio de Dios. Lo vimos en el capítulo 1 del verso 16. Pablo se riega de hablar del juicio de Dios. ¿Y de qué está hablando él? Del evangelio. Amén. Pero es que el evangelio o salva o condena. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Así que el evangelio hay que predicarlo con juicio y todo. El evangelio no es presentado correctamente si no se dice nada sobre el juicio de Dios. Amén. Porque si no hablamos del juicio, ¿para qué predicamos evangelio? El evangelio lo predicamos porque el evangelio es la válvula de escape al juicio. Amén. Por eso predicamos el evangelio, porque el evangelio es la válvula de escape. Es por donde yo me le salgo al diablo para no acompañarlo en el infierno. Gloria a Dios. Entonces yo tengo que tener claro eso. No es solamente vaya que el Señor le arregla la vida, vaya que el Señor le arregla el matrimonio, vaya que el Señor le sana la perra, vaya que el Señor... No, Señor. Ese es el evangelio de los panes y los peces, y ese evangelio no es verdad. El evangelio hay que predicarlo completito. El evangelio sí es una bendición, pero el evangelio tiene compromiso. El evangelio tiene cruz, tiene clavos, tiene corona de espinas y tiene lanza y tiene todo eso. Amén. Y el evangelio es la válvula de escape del juicio. ¿Cuál juicio? Del juicio eterno. Porque así como hay una salvación eterna, hay un castigo, hay un juicio. Diga gloria a Dios. Señor. Entonces es válido decir, todo ser humano que vaya a juicio con Dios sin Cristo es objeto de la ira de Dios. El que vaya a juicio con Dios sin Cristo es objeto de la ira de Dios. Pero si se presenta delante de Dios con Cristo, por Cristo es justificado delante de Dios en ese juicio. ¿Es correcto? Visto desde esa óptica sería correcto. Lo que pasa es que si usted tiene a Cristo, no va a ir a ese juicio. ¿Ya? Realmente a ese juicio va a ir el que
habiendo tenido a Cristo, no vivió como Cristo le decía. Por eso decía ahorita, no son los oidores, sino los hacedores. ¿Ya? Y los que nunca tuvieron a Cristo. Entonces, esas son las dos clases de personas que van a ir al juicio. Los que nunca lo tuvieron y los que lo tuvieron y se cayeron de la gracia. Porque si usted tiene a Cristo, Cristo tiene una válvula de escape antes de ese juicio, y es el levantamiento de la iglesia. Entonces la iglesia no va a estar en ese juicio. Yo estoy hablando como si fuéramos a estar allá, pues para que tengamos temor y para que mantengamos la salvación tan grande que hemos recibido. Pero nosotros no vamos a participar de ese juicio. Mejor dicho, le corregiría que ninguno va a llegar al trono blanco con Cristo en el corazón. ¿Ya? Ninguno. Cuando ustedes estudian en el instituto, la escatología, acuérdense que yo pregunté, ¿quiénes son los salvos en el trono blanco? ¿Y qué concluimos? Ninguno. Que ninguno, porque todos los que están en el trono blanco resucitaron en la segunda resurrección, que se llama resurrección de condenación. ¿Ok? Los que estaban para salvarse hace 1000 años atrás resucitó el último. ¿Aló? Mire, a mí por eso es que me gusta escatología, porque escatología lo desenreda uno de todo eso. ¿Ya? Entonces, el que se iba a salvar hace 1000 años resucitó y subió al cielo y ya es salvo. Este juicio es para el que, habiendo estado aquí, cayó de la gracia y nunca se restauró, y para los que nunca estuvieron. ¿Va conmigo? Vale. Listo, conforme a mí, evangelio. Entonces dijimos que el evangelio tiene juicio. Verso 17. Yo, me perdona, pero es que tengo el propósito de acabar hoy el capítulo 2, porque pues es que hay otros 65 libros para estudiar. Hay 65 libros más. Yo quiero, antes de irme aquí, estudiar los 65 libros. Vale. He aquí tú tienes el sobrenombre Pentecostal Unido de Colombia. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te jactas y te glorías de eso. ¿Usted dónde asiste? En esa Pentecostal Unida de Colombia. ¿Dónde? Fontibón Central. Y hay cristianos aquí en Fontibón Central que creen que Dios dice: dejen pasar los de Fontibón. Ellos son estrato 4. Ay Dios, qué ilusos son ustedes. Ojo, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, el título, te pones el título, pero es lo que el Señor un día les dijo. Acuérdense que les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. ¿Ya? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tienes título de pentecostal, tienes título de cristiano, pero estás tan lejos como Regina 11 o como el hermano Llanero, o como el monstruo de Monserrate, o como Garavito, tan lejos como uno de ellos. Porque acuérdese que Dios no castiga por la montonera de pecados. Si usted en la vida solo cometió un pecado y no te arrepentiste, igual estarás allá. Dígale amén a eso. Eso suena cruel, pero así es. Eso no es crueldad, eso es justicia. Amén. Amén. Escúchemelo. Si usted en la vida solo cometió un pecadillo, pero nunca te arrepentiste, estarás en la misma fila del monstruo de Montserrat. ¿Aló? Porque no es la montonera, sino que te hiciste pecado. Señor. Pablo escribió a los romanos netamente a los judíos residentes en Roma, o incluía a los gentiles. No, a los gentiles. Por eso, acuérdense que les he explicado que la carta a los romanos
Del 1 al 8 le presenta la salvación a los gentiles. O sea, a los gentiles. Y del 9, 10 y 11 presenta la salvación a los gentiles. Y del 12 en adelante, entonces ya hace la explicación de lo que es la vida cristiana del pueblo ya salvo. ¿Ok? Entonces está escrito para los gentiles y para los judíos. Ok. Ve, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, ¿usted a dónde asiste? A Botigón Central. Amén. Y usted encuentra, el mundo religioso funciona así. Entre más nombre tenga la iglesia, él más orgulloso se cree. Él no se cree orgulloso del Dios, sino de la iglesia. Y a veces del líder. ¿Usted dónde va? Yo, Enrique Gómez. Yo, Darío Silva. Yo, César Castellanos. Y por eso, hermano, nosotros no podemos estar anunciando una razón social. Lo de la razón social, eso en el cielo no existe, la razón social. Esta no es la iglesia Pente, esta es la iglesia de Jesucristo. De Jesucristo. De Jesucristo. Amén, de Jesucristo. Para que entonces como fuerza y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero nosotros transversamos la cosa y entonces creemos que es la razón social, y creemos que es el templo, y creemos que es hasta el pastor el que nos da altura en nuestra vida espiritual. No, Señor, la razón de esta iglesia se llama Jesucristo. Que su nombre sea alabado aquí en esta iglesia, sea bendecido, sea enaltecido. Gloria a Dios. Dios no quiere iglesias con apelativo, al punto de que hay iglesias pentecostales que además de decir, ahí dice iglesia pentecostal, casa de oración, o sea, como para impresionar a Dios o como para que a la gente le guste más. ¿Usted cree que no es suficiente con el nombre de Jesucristo? Con eso nos sobra y nos basta. En Él estáis vosotros completos. Diga gloria a Dios. ¿Estamos? Entonces Dios no quiere cristianos con apelativo. No, Señor. No. ¿Va conmigo? Porque Dios tiene hijos. Amén. Hijos. Amén. De un solo género. Hay cristianos que creen que Dios tiene nietos. Y les dice, padre, mire, le presento a mi hijo espiritual. Eso no existe, hermano. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y Dios no admite apelativos. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y ya. Así tácito. No es la razón social la que hace grande esta iglesia. No es el edificio. Gracias a Dios si tenemos edificio. Pero si estuviéramos en una cueva, igual éramos la iglesia de Gloria a Cristo. Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Siéntase orgulloso no del templo, no de la razón social, no de que tengamos 4,000 o 5,000 sedes, no. Siéntase orgulloso de que creíste en Jesucristo, el único Dios verdadero. Por eso sí se debe sentir orgulloso. ¿Estamos? Bueno, Rodrigo. Pero para vivir conforme a Cristo. Porque tampoco de nada te sirve. ¿Usted dónde asiste? En la iglesia de Jesucristo. Pero eres un mundano. Es como si el diablo viniera a culto, lo mismo. ¿Usted cree que al diablo un culto lo va a santificar? No, ya es diablo. Eso ya no tiene reversa, Señor. Hermano, analizando bien eso,
que ese es uno de los errores que más cometemos, que presentamos la razón social no porque no tenga una honra ganada, porque igual el Señor a cada uno le da reconocimiento, pero el no presentar al Señor, digamos, cuando uno esté evangelizando, que presenta un garaje, que presenta un salón, un predicador, unos líderes, sería prácticamente algo gravísimo, porque es como quitarle la gloria a Dios, y ese es un pecado gravísimo. Claro. Y nos hemos acostumbrado a eso. Nos sentimos orgullosos de la razón social. Yo la quiero mucho la iglesia. Pero si mañana le ponen allá a la iglesia la empanada misionera, me da igual. Me da igual. A mí mientras no me le cambien la almendra de por dentro. Amén. Mientras su doctrina sigue siendo la misma, que le pongan el nombre que quieran. Hace unos días estaba la discusión, que es que, hermanos, que el logo que teníamos era más bonito. Que le pongan negro, azul, verde, morado, rosado. Eso no nos hace, ni nos pone, ni nos quita. Nosotros somos lo que somos por quien creemos. Amén. Y por quien adoramos. ¿Está conmigo? Eso es lo que nos hace realmente fuertes, grandes. Y es de eso sí nos debemos sentir, claro, orgullosos, porque tenemos la sana doctrina. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, ojo con eso, porque ¿qué? El diablo nos ha metido en tantas cosas. Ay, Dios, nos tiene más embolatados. Señora. Hermano, cuando uno es bautizado, uno recibe el nombre de Jesucristo, y ahí es donde hace parte de la iglesia. Porque hay unos bautismos en Hechos que el mandamiento de Hechos 2:38 dice que seamos bautizados en el nombre de Jesucristo, pero de ahí en adelante solamente Jesús aparece. Entonces, ahí ese cambio. No, es simplemente porque usted sabe que Jesucristo es un nombre compuesto. ¿Ya? Compuesto, Jesús y Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo Jesús, estoy hablando de quién? Del Salvador. ¿Ya? Del Salvador, del que vino a salvar. Cristo es ¿qué? El ungido. ¿Ya? Entonces, Cristo es como la ofrenda, como la parte sacrificial de ese ungido, de ese ministerio. ¿Ya? Entonces, igual usted oirá hoy al pastor diciendo: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, y otro dirá: yo te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Ya? El uno está hablando del ministerio completo, el ungido más el enviado, y el otro está hablando de un solo tiempo de ese personaje. Jesucristo es Salvador. Entonces ahí no hay ningún problema. Además, porque el Cristo, si pudiéramos hacerle un análisis profundo, pudiéramos decir que como que se resumió en la cruz, aunque por eso es que muchos tropiezan cuando se abordan Apocalipsis capítulo 5, porque Apocalipsis capítulo 5 dice: ve cordero como inmolado. Entonces, ¿cómo así que un cordero como inmolado? Entonces, sigue, si no se entiende el ministerio de Jesucristo, cómo son los tiempos de ese ministerio, entonces no se va a lograr descifrar el por qué Juan ve un cordero como inmolado. Juan está viendo, claro que está viendo al Cristo que fue muerto en la cruz del Calvario, por eso como inmolado. ¿Cómo? Porque ya él hizo la operación, ya estuvo en el sepulcro y ya resucitó. Estamos, pero que están ahí todavía sus marcas, porque acuérdense que esas marcas él las tiene que tener para presentárselas al pueblo de Israel cuando venga en su segunda venida. Gloria a Dios. Tienes el sobrenombre de judío. Esta gente se enorgullece de el hecho de ser hijos de Abraham. Acuérdense que al mismo Jesús le dijeron: nosotros hijos de Abraham somos y no hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Ya? Porque ellos se sentían muy orgullosos de ser judíos.
Hermano, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser cristianos, pero el orgullo debemos demostrarlo es con nuestra vivencia. Es que vivir la vida cristiana como Dios manda, no solamente de apelativo. Dice Pablo, te apoyas en la ley, confiando en la ley, descansando confortablemente. La tarea que Pablo tiene entonces ahora en esta sesión es turbar ese descanso, es despertarlos, es meterles un pellizco así, un retorcido, para que entonces ellos puedan entender, aleluya, que el orgullo no es tener la ley, el orgullo es vivirla, amén, cumplirla, aplicarla. Nosotros vivimos lo que predicamos y creemos lo que vivimos, amén. No es solamente una predicación como que un címbalo que retiñe, sino que es algo que realmente lo creemos. Te glorías en Dios, se ufanan de Dios. Nosotros adoramos al único y verdadero Dios, decían ellos. No tenemos tantos dioses como ustedes, tenemos un único Dios. En cambio, todos los demás naciones adoran ídolos y dioses falsos. Y por eso usted ve a Elías haciendo una burla, ¿o no? Elías se burlaba. Y David en el Salmo 115 se burló de ellos. Ustedes me preguntan dónde está mi Dios, y él dice con certeza, mi Dios está en los cielos. Pero los dioses de todos ustedes son ídolos, son de plata, son de oro, y tienen manos y no cogen, y tienen nariz y no huelen, y tienen ojos y no ven, y oídos tienen y no hablan, no oyen, y boca tienen y no hablan, y manos, pies y no andan, y ustedes son igualiticos a ellos. Eso es una burla. Aleluya. Pero ¿de qué le sirvió a él eso? Jesús les termina diciendo en Mateo 24 y en Lucas 19, no conociste el tiempo de tu visitación. El Salvador del mundo se lo pasó entre ustedes 30 años y ustedes no lo conocieron. Aló, diga gloria a Dios. Entonces el asunto no es haber estado con él, el asunto es conocerlo. Voy en el 18. Y conoces su voluntad, e instruido por él apruebas lo que es mejor. O sea, tienes conocimiento pleno. O sea, no es que ignores la verdad, sabes de las cosas de él. Conoces su voluntad. Los judíos tenían la palabra de Dios, por lo cual conocían su voluntad, según Lucas 8:28. Donde vemos que hacer la palabra de Dios, según Mateo 12:50, es equivalente a hacer la voluntad de Dios. Escuche, cumplir, obedecer la palabra de Dios es igual a hacer la voluntad de Dios. Que eso era lo que estaban diciendo. No son los oidores de la ley, sino los hacedores. Una cosa es conocer la voluntad de Dios, pero otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Por eso dijo, he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Y aunque nos toque pasar por Getsemaní, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Apruebas lo mejor. Ellos tenían un agudo sentido, un agudo discernimiento de lo moral. Sabían qué era lo bueno y qué era lo malo. Ellos podían discernir claramente entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sin embargo, una cosa es saber lo que está bien y otra cosa es hacer lo que está bien. ¿Oyó eso? ¿Usted cree que el que mata no sabe que eso está mal? Él sabe que está mal. Por eso cuando mata nos llaman policía. Él no mata a alguien y dice, llámenle policía para que lo recojan. No, él se esconde, él huye porque sabe que hizo mal. Y eso lo sabe el niño de 6 años, ya sabe eso. Amén. El niño de 6 años hace una picardía y se esconde. ¿Ya? O coge algo que no tenga que coger y lo pone aquí atrás. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ella sabe que está mal. Porque la ley escrita en el corazón ya le dice, la conciencia le dice, eso que hiciste, te cogiste ese pan y tu mamá no se lo dio, eso está mal. ¿Quién cogió el pan que yo tenía aquí? O lo que es peor, ya no tiene aquí, está así. No lo puede disimular, pero él quiere
disimularlo, porque así es el ser humano desde chiquito. Gloria a Dios. Dígame gloria a Dios. Mire la palabra de Dios como es de clara, hermano. La palabra de Dios no nos deja por fuera. Instruidos, enseñados por la ley, ellos no ignoraban la verdad revelada de Dios. Pero tener la ley de Dios, escuchen, no hace santa a una persona. Yo tengo más o menos 25 Biblias, pero eso no me hace santo. Eso no me hace santo. Un cura, para ser curas, tiene que comerse, hermano Severino, ¿cuántos años de seminario? 10 meses, igual 5 años. Bueno, 5 años de seminario para ser cura, pero eso no lo hace santo. Ya. El papa, para ser papa, lleva toda la vida ya metido en su cuerpo, pero eso no lo hace santo. Estamos. ¿Qué es lo que nos santifica? La sangre de Jesucristo. Amén. Tener los justos mandamientos de Dios no hace justo a una persona. La pregunta clave del libro de Romanos es esta: ¿cómo puede una persona ser justa ante un Dios santo? ¿Aló? ¿Cómo puede una persona ser justa ante un Dios santo? Por supuesto que no es por las obras de la ley, sino es por la justicia de Dios. Amén. Gloria a Que Dios. es a través de la fe. Por gracia sois salvos. Diga gloria a Dios. Tremendo eso, ¿no? Aleluya. Verso 19. Y confías en que eres guías de ciegos, luz de los que están en. Mire lo tremendo latigazo que hay aquí para los que enseñamos, los que predicamos, que nos creemos guías, para los que somos maestros y transmitimos la palabra. Hermano, ahí hay un compromiso serio, tremendo, pero tremendo. Y por eso cuando estudiamos los ministerios dijimos que para ser profeta uno tiene que primero dejar que Dios lo atropelle a uno con su palabra, para poder venir a decirle al pueblo: Jehová Dios me habló. ¿Aló? Dios me habló y vengo a decirles esto. Diga gloria a Dios. Definitivamente no terminamos. Todavía nos quedan bastantes versículos. Vamos a colectar la ofrenda. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar. ¿Alguien aprendió algo hoy? Amén. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? Tantas cosas que ya no se acuerda de ninguna. Gloria a Dios. ¿Qué aprendió? Aló. Que no son los oidores, sino los hacedores de la palabra. ¿Qué más? El Evangelio lo salva o lo condena. ¿Qué más? Que nada está escondido ante el juez. No hay secretos delante de Dios. Todo está desnudo. Otra cosa que aprendí. ¿Qué más? El juez del juicio final será nuestra conciencia. Ok, vale. Dios, delante de Dios no hay nada que esté en secreto. Todo está desnudo. Hebreos 12, 3, 28, 29. Hebreos 12, 13, 28 y 29 habla de eso. ¿Qué más, Señor? Que es una tontería esconderse para pecar, porque Dios está notando eso. No se esconda para pecar. Es mejor porque confesarlo y... Dios lo vio hace 15 días antes. Amén. Amén. Lo que es peor, Dios lo vio antes de que te escondieras. Amén. Así como cuando los niños juegan a eso, ¿cómo se llama? Soldado libertad, ¿verdad? Sí. Sí, que uno se escondía. Y cuando uno jugaba con niños menores, ellos salían a encontrarlo. Amén. O sea, Dios, antes de que te escondas, ya sabías dónde te ibas a esconder a hacer tu fechoría. ¿Alguien más?
No predique razón social, predique a Jesucristo, que el honor de esta iglesia es Cristo. Amén. Esa es la razón de ser de esta iglesia. Hermano, mirando eso también, un error que a veces cometemos, se le dice, Dios lo puede salvar, pero la gente dice Dios y habla de Dios. Si yo no presento el nombre como la manifestación de Dios, estaría mal hecho, ¿cierto? Sí, claro. Es que la salvación es a través del nombre, ya, a través de la obediencia. Entonces hay que predicar al que salva, a Jesucristo. Ok, ¿qué más? Cuando uno quiere vencer algo, ya Dios lo sabe. No me digan. Ok, bendiciones. ¿Qué más? Todos los días tenemos que arrepentirnos. A cada instante. Arrepiéntase porque usted no sabe cuándo el Señor viene. Y si lo encuentra confesado, gloria a Dios, pero no, pero es que hace 5 minutos pequé, el Señor vino y me dejó también. Pero qué culpa. Señor, Remitirle todos los pecados. remita, hermano. Pecado cometido, remita lo que Él lo aguanta, hermano. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén, gloria a Dios. No acumule pecados. No espere que sea domingo para venir aquí. Si el hermano Rodrigo llama para yo pasar a pedir perdón. No, hermano, apenas peca, diga Señor Jesucristo, invoco tu sangre en este momento. Limpia. Porque, hermano, es que el susto es ese. ¿Cuándo viene el Señor? Hermano Rodrigo, una pregunta. Uno le habla a una persona y le dice que en el nombre de Jesucristo y en fin, todo lo que Dios le pone a uno en su corazón y pensamiento. Pero de una u otra manera, esa persona siempre le va a decir a uno, ¿y usted a qué iglesia asiste? Ajá. A la iglesia de Jesucristo. Sí, a la iglesia de Jesucristo. La Pero iglesia de Jesucristo. No, claro, nosotros obviamente pues para eso tenemos una oración, ese es el distintivo, pero no es eso lo que predicamos. Es que mire, hace un tiempo atrás uno decía, la iglesia pentecostal unida de Colombia. ¿Eso qué es? ¿Eso no es nada? No, yo vengo anunciando a Jesucristo Amén, y a amén. este crucificado. Eso sí ya es otra cosa. Eso es una palabra de poder. Pero si yo digo Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, los demonios dicen, sí, pero ¿cuántos presidentes de esos no han caído? Sí. Porque el diablo conoce nuestra historia y aquí hay gente muy santa, pero ha habido gente muy perversa. Entonces, no es eso lo que tengo que predicar. Tengo que predicar al santo de los santos. Diga gloria a Dios. ¿Alguien tiene una petición para que oremos y se vaya? No se vaya a ir con la petición, déjenla aquí que el Señor se encarga de ella para mañana ya no estar ahí. Levántese, colóquese de pie, vamos a orar. Si usted trajo una necesidad, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, nos ayude. Pero hermanos, sobre todo, creo que la necesidad más grande es que la salvación sea una realidad en nuestra vida. Procuren que su salvación esté vigente las 24 horas del día. Amén. Hermano, y mire, si por cansancio, por lo que sea, porque no acostumbras, por la circunstancia que sea, por lo menos cuando te acuestes mentalmente, dile al Señor, Señor, que puedan despertar a tu semejanza. Si vienes hoy, Señor, si vienes esta noche, que mis pecados hayan sido cubiertos por tu sangre. Amén. Y entonces ahora sí viene el versículo, en paz me acostaré. ¿Usted sabe por qué hay gente pentecostales que se acuestan a revolcarse en la cama? Porque no están en paz. Confiésese. Amén. Confiésese antes de dormirse, antes de acostarse y verá que duerme esa pierna suelta. Amén. Y si es soltero, más le toca confesarse. Gloria a Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Gloria a Dios, delante de tu presencia estamos en esta noche.